En 2016 ocurrió un curioso evento que llamó la atención del mundo para mal. Lo que se esperaba sea una tradicional ceremonia de apertura para festejar la inauguración de un importante túnel ferroviario se transformó en la misa negra más grande de la historia. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Hoy es un video especial. El lunes se cumplió un año desde que subí el primer video a este canal. Y qué mejor forma de celebrarlo que hablando del evento Illuminati más importante y oscuro de los últimos años. Una verdadera misa negra celebrada por las personas más importantes del mundo y a la vista de todos. La inauguración del túnel de San Gotardo. Si le gusta el misterio, seguramente lo recuerde, aunque nunca está de más repasarlo. Son eventos que increíblemente y al cabo de un tiempo quedan en el olvido, algo que no podemos permitir, ya que demuestran los oscuros rituales que se celebran en las más altas esferas de la élite. Pero vayamos por partes. El túnel de San Gotardo es una mega obra de ingeniería, un túnel ferroviario que cruza los Alpes, uniendo Europa de norte a sur. Y fue inaugurado el 1 de junio de 2016, luego de 17 años de construcción y un gasto de 11.400 millones de euros. Una fecha curiosa la que eligieron, el 1 de junio. Fecha donde, por ejemplo, asume Napoleón en 1815, o donde en 1921 ocurre la masacre de Tulsa. También en 1998 se crea el Banco Central Europeo, creando la Unión Europea, y donde algunos años después, el pasado 2020, durante las protestas por la muerte de George Floyd, los manifestantes terminaron tomando el patio de la Casa Blanca. Curiosa fecha, aunque seguro sean todas casualidades producto del azar, ¿no? Además, el túnel se encuentra en Suiza, la sede de la Banca Mundial, el país que adopta en su bandera la Cruz Templaria, la que fue la orden más poderosa de la Iglesia, que curiosamente sus caballeros fueron quemados en la hoguera por herejes y por supuesta adoración a Baphomet, quien será muy nombrado en este video. Un país en el que además se encuentra la central del CERN, que tiene en su entrada esta estatua de Shiva, el dios de la destrucción hindú, quien justamente está bailando el Nataraja, la danza de la dicha furiosa, la danza de la destrucción. Y donde encima, volviendo al paso de San Gotardo, nos encontramos por la zona del túnel al Puente del Diablo. Todo muy normal por Suiza. Pero centrémonos. Un acontecimiento de tal magnitud merecía una celebración a su altura. A la inauguración asistieron 1.100 personas, entre las que se destacan los principales mandatarios europeos, como Angela Merkel, François Hollande o Matteo Renzi, y fue dirigida por el director alemán Volker Hesse, quien preparó 2 actos simultáneos en ambos extremos del túnel, que fueron transmitidos tanto por pantallas como por radio y televisión abierta. Y no exagero al decir que fue la misa negra más grande de los últimos 49 años. Y para que vea que no saco nada de contexto, le dejaré en el Twitter un link a un video que muestra la celebración por completo. Y durante el análisis le dejaré los minutos donde comienza cada parte en la que me detengo.
por lo que, sin más, comencemos. El acto comienza a puertas cerradas, en un salón que se oscurece, quedando solo iluminado por tenues luces azules, que simbólicamente representan la noche, la calma, la profundidad y el misterio. Un clima oportuno para el comienzo del ritual. De fondo comienzan a resonar tambores, algo que si lo relacionamos con un ritual es muy útil, ya que la reverberación de los golpes limpia la cabeza de cualquier pensamiento, envuelve a los asistentes en un trance y hace que todos estén en sintonía. En ese momento entran los trabajadores del túnel, marchando al ritmo de los tambores, con la mirada perdida, casi como robots, mientras los tambores se vuelven cada vez más frenéticos, y de fondo se escuchan quejidos y gritos aterradores. Algo que me recuerda al videoclip de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que justamente habla del adoctrinamiento de las masas. Y de hecho, vemos cómo los obreros hacen un extraño gesto mientras marchan, señalando su cabeza, mostrándose subordinados. Mientras un segundo grupo ingresa, traídos en vagones de tren, como si fuesen ganado. Mientras de fondo se ve el infaltable ojo que todo lo ve. Los obreros parecen estatuas, firmes, sin alma, y de fondo se muestran extrañas imágenes que recuerdan al control MK Ultra, del que algún día les hablaré a profundidad. Y los obreros quedan con la boca abierta y los ojos perdidos, casi como descerebrados. Mientras el primer grupo pareciera intentar escapar, incluso trepando cadenas, el segundo comienza un extraño baile, casi como poseídos, mientras entran en las gradas actores vestidos de traje a vigilarlos, la clara representación de la élite que nos controla tras las sombras. La escena termina con los acróbatas rendidos, sin haber logrado escapar, y los obreros corriendo desesperados, como si supieran que algún peligro se acerca. El momento en que llega Lucifer, acompañado de su séquito sexual, con su típica representación andrógina, alas de ángel y una máscara grotesca que recuerda a un bebé calcinado, ¿no? Algo horripilante. Recordemos que Lucifer era el ángel más hermoso y amado por Dios, que fue castigado por rebelarse ante su poder, el ángel caído. Mientras su séquito realiza bailes orgiásticos, Lucifer comienza a volar entre los trabajadores que parecían muertos, y estos comienzan a moverse frenéticamente. Pero es interrumpido por alguien que intenta rebelarse, golpeando sus cadenas en soledad, mientras la música queda en silencio. Sin embargo, al pasar cerca de Lucifer, cae tumbado, como si nadie pudiese oponerse a estas fuerzas oscuras. Y ahora es el turno de Baphomet, el macho cabrío, quien danza entre extraños seres despertándolos a base de silbidos, gruñidos y risas macabras. Y lógicamente no sería una ceremonia Illuminati sin tener de fondo al dios Sol. Estos seres que lo acompañan parecen espíritus paganos, espíritus de la naturaleza, que dan paso a una congregación que porta cráneos astados. Todo bastante normal para una inauguración, ¿verdad? En ese momento llegan las brujas, vestidas totalmente de negro y portando báculos de ramas secas, siendo la naturaleza muerta un material esencial
para los rituales de magia negra. Y finalmente es presentada la ofrenda. Una de las brujas muestra un cordero, una clara alusión al Hijo de Dios, una imagen repulsiva, sea o no creyente. Una escena que culmina con la llegada de los druidas, antiguos sacerdotes y magos poderosos de origen celta, quienes poseían grandes conocimientos de la naturaleza y la espagiria, y en sus rituales ofrecían sacrificios que a veces eran humanos, y que en el pasado llegaron a ocupar la región suiza helvética. La escena queda vacía y se escucha de fondo un típico canto tirolés, el comienzo del último acto. El canto tirolés es tradicionalmente utilizado para reunir al ganado entre los Alpes. Curioso que el actor esté arriando al mismísimo Baphomet. Finalmente, el escenario se torna de color rojo, representando el río de sangre posterior al sacrificio. De pronto, un montón de personas entra corriendo con alegría, acompañados por carros lecheros que traen a personalidades históricas, donde se destaca una curiosa y bizarra representación del Papa, con lentes negros y acompañado por dos monjas. Nuevamente, una burla a la Iglesia Católica. El acto termina con un hombre presentando una cabeza cercenada, mientras presentan más animales sacrificados. Y finalmente, despiden a la cabeza cercenada cantándola a María, lo que me recuerda a la mujer escarlata de la que se habla en Apocalipsis 17:4, la mujer de la bestia. Todo muy normal, ¿no le parece? Por si esto no fue suficiente, ¿qué le parece si analizamos el acto que realizaron en el otro extremo del túnel, que es igual de interesante? En este caso, la ceremonia empieza de forma similar, aunque esta vez al aire libre. Un grupo de trabajadores marchando al son de los tambores, donde también se escuchan algunos latigazos. Y luego de intentar trepar una montaña fallidamente, vuelven los bailes ritual, con los que reciben al segundo grupo de trabajadores, hasta que muestran de fondo un asteroide, que siguiendo el simbolismo del Apocalipsis, me recuerda a la estrella que cae del cielo, envenenando el agua, Ajenjo. Los trabajadores que antes intentaban trepar hacen una danza parecida a lo de los antiguos dioses hindú, y por qué no, como hablamos al principio, el Nataraja de Shiva. Pero finalmente terminan muertos, y no exagero, ya que luego en la pantalla se los muestra cayendo por un túnel, en el que al final aparecen manos espectrales, como si cayeran en las profundidades del Hades. Y finalmente son presentados como 3 fantasmas femeninos, con los que al parecer quieren hacerle un solemne homenaje a los 11 fallecidos, y 128 personas, sume las cifras, que desaparecieron durante la construcción del túnel. Seguramente sus familias estarán muy felices con este homenaje. Los fantasmas retornan por el túnel a la superficie, que ahora se muestra como un gigantesco ojo. Luego vemos ingresar un grupo de almas en pena que preceden nuevamente a Baphomet. La ceremonia se vuelve frenética y se escuchan grotescos gritos y risas espeluznantes, mientras se muestra cómo sufren las almas en pena, un espectáculo grotesco. Entonces, en las pantallas aparece Baphomet, acompañado de 3 escarabajos, que simbólicamente representan al sol naciente y la resurrección, un amuleto muy asociado a la muerte, y así lo demuestran esas calaveras
que tienen dibujados en su lomo, ya que le daban al difunto el poder de resucitar y alcanzar la vida eterna. Pero además, los escarabajos son símbolo de Belcebú, el señor de las moscas, aquel al que conocían como Baal o Moloch. ¿Recuerda el video del Bohemian Grove? Todo está relacionado. Una ceremonia a la que invitaron a todos sus demonios. Y lo peor de todo es que detrás de los escarabajos vemos a un personaje que nos recuerda a Jesús, que poco a poco se transforma en Baphomet. Nuevamente algo insultante, por más que seamos o no creyentes, ya que Jesús es la representación del bien, todo lo contrario a Baphomet. Luego vuelve a aparecer el cliché, el ojo que todo lo ve, para que finalmente veamos la llegada de Isis. La verdad, no se olvidaron a nadie, que siguiendo la mitología egipcia, termina invistiendo con sus alas a Baphomet, como si lo coronase, mientras recibe las alabanzas de todos los seres que lo rodean. Luego, ante la atenta mirada de Isis, la gran sacerdotisa, vemos a Baphomet y sus acólitos rodeando lo que parecen 11 personas desamparadas, que entre tanta simbología religiosa pareciera que representan a los apóstoles, ¿no? Y vuelven a aparecer los brujos, y en la pantalla de fondo se puede ver al árbol de la muerte, el Qliphoth cabalístico, el árbol infernal, lo opuesto a los Sephiroths, la emanación divina de Dios, el árbol de la vida invertido. Y nos encontramos con una curiosa mujer vestida de rojo y embarazada. ¿Recuerda lo que mencionamos de la mujer escarlata? Y encima está acompañada por otro ser astado, que luego es, digamos, tomada por el actor que representa a Baphomet. Algo muy apropiado para esta clase de eventos, ¿no? Incluso vemos más cosas raras que ocurren entre otra mujer de rojo y alguien que pareciera tener una tiara papal. A esta altura ya nada sorprende. Finalmente, aparecen personas disfrazadas de políticos, con máscaras gigantes, representando que los políticos no son más que los títeres de la élite. Y continuando con las cosas raras que ya no sorprenden a nadie, vemos como esa mujer escarlata finalmente da a luz en medio del escenario. Algo que seguramente está muy relacionado con la apertura de un tren, ¿no? Y luego de que las bailarinas se entreguen a los espectadores, algo que parece agradarle mucho a ese hombre de lentes, la ceremonia termina con todos rindiéndole culto a un reloj gigante que corre demasiado rápido. Una excelente referencia a la realidad en que vivimos, donde todos estamos inmersos en un sistema que nos vuelve esclavos del reloj. ¿Qué le parece? ¿Una verdadera misa negra o una performance artística que malinterpretamos? Antes de irme, quiero agradecerles por haberme acompañado a lo largo de este año y por el valor, respeto y cariño que le entregan a mi trabajo. Así que, como digo siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.